Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase. Recordemos que la semana anterior vimos a este gran pintor holandés, Rembrandt, y él tuvo varios alumnos, entre ellos se va a destacar Karel Fabritius, este artista que nace en 1622, es el pintor más destacado dentro de estos alumnos que tuvo Rembrandt, y va a sobresalir sobre todo en la pintura de género. Él nace en Middenbermester, que es una provincia de Holanda, este lugar que vemos aquí. Nace el 27 de febrero de 1622 y murió el 12 de octubre de 1654 en Delft. Él fue hijo de un maestro de escuela y hasta 1643 trabajó ahí en Ámsterdam y estuvo en el taller de, de Rembrandt, y hacia 1650 se va a instalar en Delft y ahí va a ingresar en el gremio de San Lucas de ahí de esa ciudad. Y su obra va a influir de manera decisiva a artistas como Pieter de Hoek, que veremos la semana próxima, y Johannes Vermeer. Desafortunadamente, este artista muere joven porque en 1654 hay una explosión ahí en Delft, donde él vivía, y esta es una imagen, una pintura que se hizo en ese momento, y vemos los destrozos que causó esta explosión. Fue muy cercana la explosión al taller donde estaba Fabritius, y desafortunadamente él estaba ahí en el taller y muere en la explosión. Se pierde, además de su vida, toda la obra que tenía ahí en su taller. Era un pintor muy joven y pues desafortunadamente muere ahí en esa explosión. Vamos a encontrar en la obra de Fabritius una gran influencia de Rembrandt, como podemos observar en esta imagen. Recordemos cómo Rembrandt hace ese tipo de narrativa, un poco como contando la historia, y por supuesto que Fabritius va a tomar esa inspiración y va a crear así algunas de sus obras. Esta obra, que se encuentra en Varsovia, trata el tema de la resurrección de Lázaro. Vemos de manera monumental a Cristo, que está levantando la mano, dando la orden de que se levante Lázaro, y a Lázaro lo vemos como que un poquito, a pesar de que toda la luz está en esta parte de la imagen, eh, la paleta tan restringida que usa Fabritius, muy al estilo de su maestro Rembrandt, como que se pierde un poco la figura de Lázaro, como que hay que buscarlo de alguna manera. Pero si nos detenemos a ver algunas de los rostros de estos personajes, vean que siguen toda esas composiciones muy al estilo, muy del mundo Rembrandt, como decía Alejandro Vergara del Museo del Prado. Como que de alguna manera Karel Fabritius entra a ese mundo Rembrandt y adopta un poco ese estilo. Otra de sus obras es esta imagen de Agar y el ángel, que está ahí en el museo, en una galería ahí en Salzburgo, en Austria. Permítame tantito, por favor, porque se me atoró aquí mi tableta. La voy a reiniciar, pero mientras vamos avanzando. Esta historia está en el Antiguo Testamento, y resulta que Agar
era una esclava egipcia de Abraham, pero tuvo que ver ahí, tuvo una relación ahí con Abraham, entonces se quedó embarazada y la esposa de Abraham pues estaba un poco celosa de ella. Esta mujer Agar empieza a maltratar a la esposa de Abraham y entonces ella empieza a maltratarla y Agar se va en secreto y desaparece de ahí del lado de Abraham. Está en el desierto, se encuentra por ahí una fuente, ahí está descansando cuando se le aparece un ángel, que es al que vemos aquí, que le dice que tiene que volver porque su hijo va a ser Ismael. De ahí que surja esta tribu de Ismael. Está la de Israel y está la de Ismael. Y entonces, es la historia que nos está contando Karel Fabritius en esta imagen. Vemos cómo sigue perfectamente el estilo de Rembrandt en esa paleta restringida, esos colores ocres que eran muy del gusto de Rembrandt, y Karel Fabritius en estas primeras obras va a tener como ese mismo concepto, ese mismo tipo de composición, y nos recuerda de hecho un poco la pintura de Rembrandt. En este año va a pintar este autorretrato, al igual que Rembrandt empieza a pintar retratos. Aquí tenía alrededor de 23 años, y al igual que Rembrandt, en varias de sus obras va a retratarse como con algún disfraz, siempre viendo al espectador. Aquí pues es un hombre joven, seguramente su idea era seguir esa tradición que inicia su maestro, de alguna manera ir haciendo su autobiografía a través de los retratos. Desafortunadamente, pues no tuvo tiempo de lograrlo, sin embargo, hizo 3 retratos. Y si recordamos ese ángel que vimos en la obra anterior, vemos que hay cierto parecido, como que de alguna manera toma su imagen como modelo para hacer este ángel, el pelo largo, pero con algunas diferencias, pero más o menos es como el mismo estilo del propio Karel Fabritius. Este otro lo hace hacia 1650, se encuentra en Múnich, y aquí sí definitivamente nos recuerda bastante esos autorretratos de Rembrandt. Lo hizo un poco después del que había hecho Rembrandt hacia 1640, a la usanza renacentista. Vean cómo sigue un poco como esa misma tendencia, ese sombrero estrafalario, esa ropa que tiene el artista, que nos recuerda un poco, bueno, nos recuerda más bien bastante a la retratística que tenía Rembrandt. En ese sentido, va a también seguir los pasos de su maestro. Por ejemplo, aquí podemos ver otra imagen en donde se autorretrata un poco a la usanza de como si fuera militar, y que nos recuerda también uno de los autorretratos de Rembrandt, en donde, de 1629, donde más o menos tendría la edad de de Rembrandt, Karel Fabritius en ese momento, y tenemos este gran retrato. El último que se hace justamente en 1654, que es el año en que muere. Entonces, como les digo, pues nada más hizo 2, 3, a lo mejor hizo más, tenía algunos en su taller, pero desafortunadamente, pues toda esa obra desapareció. También
Karel Fabritius se va a destacar en el retrato, como podemos observar aquí en esta imagen. Este es un magnífico retrato que hace lo hace a este señor Abraham de Potter, que era un amigo de la familia, muy cercano a sus padres, en donde esta más otra obra, un autorretrato, prácticamente son las únicas que sobrevivieron en esa colaboración que hizo con Rembrandt en Ámsterdam antes de su partida a Delft. Documentos del siglo XVII muestran que durante este tiempo también realizó encargos para familias adineradas de Ámsterdam, como es el caso de este amigo cercano a la familia. Y vemos cómo también tenía ese gran talento para observar perfectamente al retratado, captar su esencia. Es un tratamiento que hace, por ejemplo, al rostro magnífico, en donde sigue muy bien, transmite claramente esa piel muy blanca, que bueno, pues siendo holandeses, la mayoría de ellos son bastante blancos, y una serie de detalles interesantes. Pero algo que vamos a encontrar en Fabritius, él va a, vean cómo en esta parte de arriba va a firmar su obra, 1649, Karel Fabritius, y pone el nombre del retratado a la edad de 56 años, parece que dice aquí. Pero pone un clavo siguiendo esa tradición muy flamenca de esos artistas que tenían como esos detalles curiosos, pero en el caso de Fabritius, es un poco para hacer un trampantojo, o sea, como una trampa, como dar esa sensación de que esta persona está en alguna calle retratándose, y entonces muestra como esos detalles de la pared, ese clavo por ahí, tratando de hacerlo mucho más realista a esta figura. Y vamos a encontrar también algunos estudios interesantes, por ejemplo, este diminuto lienzo que ha traído de cabeza a muchos historiadores del arte. La perspectiva del paisaje urbano parece distorsionada. Fabritius era un pintor de categoría, como hemos visto, así que la distorsión no puede ser un fallo. Lo más probable es que el lienzo estuviese pegado a una superficie cóncava dentro de una caja de perspectiva, y de tal suerte que cuando uno lo mira a través de un agujerito, esa distorsión queda corregida. Ahorita veremos de qué trata esto. Se sabe por la documentación de la época que Fabritius estaba obsesionado con los trampantojos, así como estudios ópticos, y entonces construía cajas de perspectiva que ya no se conservan actualmente, y pudiera ser que esta pequeña pintura sea un ejemplo de el único que sobrevivió a estos experimentos. Vemos aquí la imagen que es una vista de Delft, en donde podemos distinguir la iglesia del centro, así como el ayuntamiento, que es el que se ve al fondo a la derecha. Y en el extremo izquierdo del cuadro vemos el puesto callejero de un vendedor de instrumentos musicales, en donde se alcanza a ver el laúd, una viola de gamba, totalmente distorsionada. Aquí hay una fotografía que realizó Walter Liedtke. Es una posible reconstrucción de la caja de perspectiva en la que probablemente estuviera pegada la vista de Delft. Y entonces, al mirar por el agujerito de la caja, la perspectiva distorsionada del paisaje de Fabritius
se corrige. Aquí vean cómo la diferencia entre la imagen de la izquierda, que es como actualmente se encuentra la obra, y al momento en que entra en esta caja cóncava, y entonces en ese momento en que la imagen toma esa curvatura, automáticamente ya nos ofrece otra perspectiva que es la que él andaba buscando. Y él tenía como esta obsesión entre el trampantojo, pero también con estos estudios ópticos, que era algunas ideas que venía trayendo en su cabeza, pero que desafortunadamente nunca llegó a concretar mayormente por esa desafortunada tragedia en la que pierde la vida. Pero esta nos da una idea de algunas de las cosas que se le andaban ocurriendo. En dos lugares vemos prácticamente esa diferencia y es en la parte de la izquierda, en donde en la pintura se ve totalmente plana, y cuando ya se entra la pintura aquí en la caja, vean cómo se le da una profundidad. Y lo mismo sucede con la parte de la derecha, que entonces como que sí se ve el sentido de la calle que continúa más adelante. Permítanme que estoy aquí sufriendo con mi tablet, que es la que me tiene, la que me da el guión, pero no sé qué está pasando, que ya. Bueno, esta otra obra es magnífica. Ya se me volvió a trabar. Ay, Dios mío. Casi que me voy a aventar la clase de memoria porque no me deja trabajar. Esta obra, El Centinela, que realiza también ese año de 1654 en que muere, es bien interesante por varias razones. Es como una alegoría de alguna manera, como una pintura de corte moralista, transmitiendo un poco, pues que hay que estar vigilante, que si es el centinela, pero está dormido, pues va a suceder todo tipo de cosas, como por ejemplo, que entre por aquí se está colando un ladronzuelo, mientras el centinela está felizmente dormido y el perro ahí como que observando a ver a qué horas despierta para que haga su trabajo, pero creo que va a estar un poco complicado. Por otro lado, vean cómo construye la imagen. Por aquí entramos, seguramente la calle viene por aquí y por acá suben unas escaleras de tal suerte que en la parte de arriba solo se alcanza a ver una parte de una imagen como en bajo relieve, que es San Antonio, y lo reconocemos por su atributo, que es el puerquito. Es uno de los atributos de San Antonio. Y ¿qué es la imagen de San Antonio generalmente muestra las tentaciones, ¿no? Las tentaciones de San Antonio. Y en ese sentido, podemos pensar que la obra de Fabritius tiene que ver con un poco con esas enseñanzas de San Antonio de estar vigilante a no caer en esas tentaciones, en este caso, de la irresponsabilidad. Y ese es un poco lo que está manejando este Fabritius. El perro en este caso es un símbolo de lealtad y vigilancia. Vemos que está parado ante el centinela dormido, como reprochando su actitud. Y como vemos, es una representación moralista satírica de la pereza, más bien, ¿no? El centinela que renuncia a su deber, mientras que el enemigo ya vimos que se ha infiltrado por ahí a través de ese puentecillo. Esta es una magnífica obra que realiza Fabritius también en ese año que fallece,
que aquí realmente no parece que tenga ningún significado oculto. Más bien como que nos invita a disfrutar de la belleza de estas cosas sencillas de la vida, pero vemos una obra con una perfección técnica de la obra que hasta nos dan ganas de alargar el brazo y tomar el pajarillo entre nuestras manos, como un poco sentir esa fragilidad, como sentir un poco la suavidad de las plumas y hasta casi que liberarlo de esas cadenas en donde se encuentra ahí atado. Es probable que la obra estuviese concebida justamente para engañar al espectador. Estas ideas del trampantojo que les digo que Fabritius era amante de ellas y que vemos qué es lo que está tratando de hacer. Por el tamaño de la obra, podemos pensar que el pajarito está realizado a tamaño natural y vemos que por ahí se conserva todavía como las marcas de clavos. Entonces es posible que estuviera en alguna tablita incrustado dentro de un pequeño nicho, a lo mejor sobre una pared encalada, del mismo color que vemos en el fondo, y a lo mejor estuviera en el exterior de una casa, de tal suerte que cualquier visitante que pasase por ahí, medio despistado, de repente pues, sí podría así como tomarlo por sorpresa y pensar que se trata de un pajarillo de verdad. Toda la obra es una maravilla. Vean cómo Fabritius construye la imagen bellísima, la sombra del pajarito, que todo lo hace de una manera sumamente realista, esa luz dorada, ese brillo metálico de la cadena, esa cadena tan sutil que hace que está aquí de la patita hasta acá en el aro que atraviesa por aquí, en estas dos partes de como dos especies de tubos en donde puede pararse el pajarillo, unas barras semicirculares en las que se puede posar de hacia arriba o abajo, y la caja de madera donde se pone su comida para y a lo mejor algún recipiente de agua. Tiene su plumaje es como muy esponjado y estaba tan orgulloso Fabritius que vemos que está firmado aquí en la parte de abajo y tiene la fecha, Karel Fabritius, 1654. Es una bellísima obra que está ahí en La Haya, en el Museo Mauritshuis. Esta obra quedó olvidada durante algún tiempo, pero encontró como una nueva audiencia en el siglo XIX cuando fue redescubierto después más o menos de un periodo de 200 años durante el cual se desconoce su paradero. Y más recientemente la popularidad de la pintura mejoró significativamente, en parte por una novela que ganó el premio Pulitzer, que escribió Donna Tartt, que es El Jilguero, y cuyo narrador roba la obra de una galería de arte cuando era un niño de 13 años. Y desde entonces se ha convertido en una de las pinturas más celebradas en esta colección del Museo Mauritshuis en La Haya. Posteriormente se hizo una película basada en el libro de Donna Tartt, El Jilguero, que pueden encontrarla probablemente en estas cadenas de televisión, ¿cómo les llaman? Streaming, ¿no? En algunas se encuentra ahorita, no recuerdo dónde yo la vi, pero en una de esas. En Netflix no está, pero en otra de estos lugares. Algunos de los dibujos que hace Fabritius, vean que
es un trazo como muy veloz, un trazo bastante firme, que nada más es como para dar una idea, no entra en detalles como, por ejemplo, lo hacía Rubens, ¿no? Que hasta los hacía sus bocetos en óleo. No, Fabritius era muy sencillo, bocetos muy sencillos que para hacer un poco como la construcción de su composición y a partir de ahí empezar a trabajar en el lienzo. Eso es lo que podemos encontrar en su obra, este trazo bastante suelto, pero muy firme, con algunas líneas bastante sólidas, es lo que encontraremos en algunos bocetos que todavía se conservan de este extraordinario pintor que hubiera llegado muchísimo, muy lejos, pero bueno, desafortunadamente la muerte le sorprendió demasiado joven. Bueno, hoy sí vamos a iniciar nuestra primera parte de esta pintura de género y naturaleza muerta que se dio ahí en los Países Bajos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este siglo XVII? Que se va a dar la independencia de las Provincias Unidas, lo que va a consolidar la existencia de una burguesía muy potente mercantil y que ahora va a ser la principal demandante de cuadros de caballete, porque como Holanda, por ejemplo, y algunos lugares del norte de Europa se convierten en protestantes, pues ya no tienen encargos de la iglesia ni de la nobleza. Ahora sus principales clientes van a ser la burguesía. Y una gran parte de los compradores de arte, pues son estos personajes de la burguesía, tenían una buena posición económica, eran comerciantes, mercaderes, disfrutaban también de colgar los cuadros en sus habitaciones, en las habitaciones de su casa, y entonces requerían de pintores que no realizaran enormes cuadros con temas religiosos ni mitológicos, sino más bien que fueran cuadros de pequeño formato, en donde los temas fueran el retrato, los bodegones, justamente la llamada pintura de género, esas escenas realistas que reflejan la vida diaria dentro de las casas, o el trabajo de campesinos, fiestas populares, calles, mercados. Todos estos cuadros con temas amables que eran los perfectos para decorar las casas. Y entonces era común encontrar galerías de arte en las ciudades principales. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? Pues que estos lugares como en Holanda, en algunos lugares de Bélgica, inicia el mercado del arte. Empiezan a abrirse algunos lugares, inclusive algunos de los pintores, ya veremos, por ejemplo, Vermeer, que se va a ocupar también de la compraventa de pinturas y de obras de arte, porque no vivía precisamente de la pintura, y eso van a ser varios pintores, y va a iniciar tanto el mercado del arte como lo que se conoce como el marchante del arte, lo que ahora podríamos conocer como el art dealer. El marchante se decía en aquel momento, y precisamente porque ya no estaban estos grandes comitentes como podría ser la iglesia. Y otra cosa que va a suceder también es que van a haber especialidades en los artistas. Va a haber artistas que se van a especializar en bodegones, artistas que se van a especializar en flores, en animales. Ya lo veíamos desde que vimos, por ejemplo, a Rubens, cómo colaboró con dos pintores que fueron especialistas, como Snyder, que se especializó en bodegones y en animalitos,
y Jan Bruegel el Viejo, que le decían de velours por estas imágenes tan maravillosas de miniatura que realizaba. Una de las personas que se va a destacar dentro del arte de bodegón va a ser Clara Pieters, una artista precoz que desde muy joven se va a ejercitar en la pintura con una dedicación profesional. Ella nació en Amberes, Bélgica, fue hija de Jan Peters. No sabemos en qué año nació, pero ahí en Bélgica consta su bautizo en la iglesia de Santa Walpurgis en 1594. No fue un caso aislado, porque la mujer en los Países Bajos de alguna manera se benefició de cierto cambio social para desarrollar su propio trabajo, y esto fue posible por ese ascenso de la burguesía en un ambiente en el que el desarrollo económico, el entorno religioso protestante puso menos trabas a la mujer que en otros lugares. Entonces vamos a encontrar a varias mujeres que en esta parte de Europa que van a poder desarrollarse y que va a ser un trabajo reconocido. Y dado el lujo y la opulencia de los bodegones que solía retratar, parece indicar que se crió en el seno de una familia adinerada. Vamos a conocer un poco más acerca de su obra a través de Alejandro Vergara del Museo del Prado, que nos va a hablar de ella por una exposición que hubo ahí en el museo, y entonces él escribió de hecho un libro en donde analiza la obra de esta gran pintora, pero además se mete en algunos aspectos bien interesantes de esos elementos que eran importantes para la época y que le daban mucho valor. Y entonces todo eso es bien importante porque así podemos conocer y entender un poco más este tipo de obra. Vamos a escucharlo. Hola, bienvenidos. Os voy a hablar hoy de Clara Peters, que es una pintora de bodegones flamenca, activa en torno a 1610-15 sobre todo. Hace unos años, 2016 creo, hicimos en el Prado una exposición dedicada a ella. En ese momento escribí un libro sobre ella que me enorgullece deciros que es el libro de referencia sobre esta pintora. Si queréis aprender algo más sobre ella, sobre sus cuadros, sobre la cultura material de su tiempo, que es a lo que me dediqué fundamentalmente, pues ahí lo podéis encontrar. La exposición la iniciamos con la intención de centrar nuestra atención en una mujer artista y de hablar de la problemática de lo que suponía ser pintora en ese momento. Al final, hacer una exposición o escribir un libro sobre un artista es un poco como hacer un edificio, supongo, ¿no? Uno empieza con unos planos y la obra le va llevando a uno a lugares que no se esperaba al principio. Yo acabé centrándome más sobre todo en el tema de la cultura material, lo que quiere decir un objeto en un contexto dado, cómo se valora un objeto, con qué cuestiones se asociaba. Ahora vamos a hablar sobre todo de eso. Pero la razón por la que acabé centrándome menos de lo que esperaba en el asunto de las posibilidades, el contexto, las limitaciones a las que se enfrentaba una mujer que quería ser artista en ese momento, son fundamentalmente que encontré muy pocos datos biográficos. Lo que voy a hacer es hablaros de 4 cuadros de ella y vamos viendo lo que surge. Eso es un proceso bonito, es lo que hice en el caso de esta exposición y este libro, es ir acercándose a los cuadros y ver a dónde me llevan. Quizá lo más interesante de este cuadro es la jarra de peltre, oscura, negra, casi negra, que veis a la derecha. Con esa jarra hay, si no recuerdo mal, hasta 3 reflejos de la cara de la pintora, de Clara Peters, autorretratada. Derechos o a la inversa, según estén en las superficies cóncavas o convexas de esa jarra. Eso es muy inusual, lo ha hecho Jan van Eyck hace mucho tiempo, cerca de 150 años antes de este cuadro. No lo ha hecho nadie más, o al menos yo no he encontrado a nadie más que lo haga. Lo hacen unos pocos pintores después, el pintar su reflejo en un objeto que están pintando en un bodegón. ¿Por qué lo hace ella? Pues yo creo que ahí sí que tenemos cierta sensación de que ella se quiere mostrar, ¿no? Quizá discretamente o tímidamente, pero que se quiere mostrar y es fácil
imaginar que se quiere mostrar como mujer artista, precisamente, en una sociedad en la que mostrarse como tal, en la que ser pintora y mujer al mismo tiempo es una cuestión difícil. En este caso, ¿qué es lo que encontramos? Pues fijaros, por ejemplo, a la izquierda un salero de plata. La sal era un objeto muy caro en ese momento. Existían unas pocas salinas en Europa, en Ibiza, la playa de las Salinas, donde se aterriza ahora en Ibiza. Era una salina en Creta, en Troya, cerca de Setúbal, cerca de Burdeos. La sal era muy costosa porque era escasa debido a los métodos preindustriales de extracción y era también muy cara porque era muy necesaria para secar comida y preservarla, carne, pescado, los arenques, por ejemplo, que era una comida importante, pues había que desecarlos antes de que se pudriesen, se pudrían muy pronto, nada más sacarlos del mar, había que secarlos con sal. La sal es un objeto muy caro desde hace muchísimo tiempo y lo es hasta hace no tanto tiempo. Pensar en palabras como la palabra salario que se utiliza en la antigua Roma para pagar algo con algo caro. Ciudades como Salzburgo, que obtienen su nombre de unas minas de sal que existen en esa ciudad. Todos hemos vivido, la gente que tiene mi edad y quizá algo más, en casas en las que, quizá no tanto los padres, pero los abuelos tenían saleros más o menos importantes, los saleros eran de plata, ¿no? ¿Por qué tenía tanta importancia el salero como para ser un objeto de plata? Pues es un recuerdo de una época en la que la sal era cara. Otra cosa interesante, muy divertido aprender de estas cuestiones. El cuchillo que veis en primer plano. Se regalaban cuchillos como regalos de boda en la época y es posible que este cuchillo sea eso. En el canto veis inscrito el nombre de Clara Peters. También podría ser sencillamente que es un cuchillo normal. En aquella época, cuando a alguien le invitaban a comer a una casa, se acudía con los cubiertos propios y los cubiertos propios eran solo el cuchillo porque se comía sin tenedor en la mayor parte de los casos. Se utilizaba el cuchillo para trinchar, se utilizaba el cuchillo para traer de una bandeja central al plato de cada cual la comida, que después se comía fundamentalmente con las manos. Se utilizaba el cuchillo también para coger la sal, porque la sal era apreciada y para no mancharla, ¿no? Y pensar que si el cuchillo era algo que uno llevaba a una cena, a una casa en la que iba de invitado, tener un cuchillo importante de plata, de calidad artística, pues era una manera también de tener estatus. A la derecha del cuchillo veis unas aceitunas que en Amberes venían del sur, Portugal, sur de Francia, España, Italia, Grecia. De todos estos lugares hay documentos que nos hablan de barcos llegando a Dunkerque, llegando a Amberes, con aceitunas, con pasas, con almendras, con muchos de los objetos que aparecen en estos cuadros, naranjas también, como la que veis en este cuadro a la izquierda. Las aceitunas, por cierto, para prepararlas para comerlas había que prepararlas también con sal. Las aceitunas están en un plato que apenas se reconoce, pero es un plato de porcelana azul y blanca, que es un tipo de porcelana que se importaba a Europa desde finales del siglo XVI, a través sobre todo del galeón de Manila, que venía de China a Filipinas, Filipinas Acapulco, Acapulco Veracruz y Veracruz a Lisboa o Sevilla, y desde ahí a través de la red de los contactos de los Habsburgos a las monarquías y a las élites europeas. Durante un tiempo pronto se popularizan, ¿no? Es interesante que en este caso ese plato es casi grisáceo, no se ve que tiene un color azul muy fuerte. Os enseño otra imagen en la que veis el mismo plato que Clara Peters repite en muchos de sus cuadros, pero con un azul mucho más fuerte. La razón de ser de este cambio de color es que en el caso del cuadro que tiene un azul más fuerte ha utilizado lapislázuli, un material muy caro, de un azul muy intenso que además se conserva muy bien. Y en el cuadro que estamos viendo ahora, en el cuadro del Prado, ha utilizado azul de cobalto, un azul de menor precio. No sabemos por qué pasa esto. Si uno ve un azul de menor precio utilizado en un cuadro, puede que el cuadro sea menos importante. Pero este cuadro está muy, muy bien pintado. La tabla sobre la que está pintado es también muy buena. No da la sensación de que este sea un cuadro menor. Puede ser sencillamente que el artista no tiene lapislázuli en este momento, que no lo hay en la ciudad de Amberes en este momento, o a lo mejor que el otro cliente le ha dicho, bueno, te pago algo más para que incluyas lapislázuli en el cuadro. El azul de cobalto sería más azul en el momento en el que ella lo pintó de lo que lo es ahí. Interesante también en este cuadro que hay un mantel sobre la mesa, cosa que no hay en los demás bodegones que vamos a ver. Es un mantel que está doblado, eso parece indicar que esto es una casa no solo rica, por eso hay sal, por eso hay fruta del sur de Europa, por eso hay aceitunas importadas, por eso hay porcelana que viene de China, rica, culta, cosmopolita, coleccionista de objetos exóticos, sino que además es una casa limpia, cuidadosa. Pensar cuando uno está viendo un cuadro como esto, que lo que está sucediendo es algo así como lo que sucede pues cuando ahora alguien organiza, no sé, una boda, pues es un momento para lucir la casa. Pues en ese momento, cuando venían invitados o cuando había una ocasión especial, para lucir la casa se sacaban objetos caros de plata, objetos dorados,
cerámica importante, saleros importantes, etcétera, y se mostraban, ¿no? Pues básicamente lo que está haciendo un bodegonista como Clara Peters, esta generación de bodegonistas tempranos, es que están ofreciéndole al mercado del arte, al público, un tipo de objeto, un tipo de cuadro que sirve como si fuese ese aparador. Bueno, os enseño otro. En este caso, una escena fundamentalmente de aves, ¿no? Aunque a primera vista parece que son aves colocadas sin ton ni son, digamos, hay una especie de jerarquía aquí. Vemos un gavilán en la parte superior. Es un ave de cetrería además de palacio, de jardín palaciego, de cetrería próxima, no de gran partida de caza, donde se utilizaría un halcón o un azor. La cetrería es una forma de cazar de las élites del momento. Los pájaros que rodean al gavilán son un ánade, que tiene una cabeza verde preciosa, otra serie de pájaros demasiado grandes como para ser cazados por el gavilán, aunque sí podrían ser su alimento. Hay unos pichones que sí que podría haber cazado el gavilán, están desplumados en primer plano. En ese plato de color rojizo está la firma de Clara Peters y la fecha del cuadro, 1611. Fijaros que a la derecha también hay una serie de platos de porcelana, solo el de abajo es de porcelana azul y blanca, el mismo plato que aparece en el otro cuadro. La palabra porcelana se usaba en Europa desde el siglo XV, creo, quizá desde el XIV, no estoy seguro. La palabra porcelana era una palabra que venía de Italia y en italiano era la palabra que se utilizaba para referirse a ciertas conchas blancas. Y lo utilizan los italianos para referirse a las primeras piezas de porcelana que se conocen en Europa porque les recuerdan al material de las conchas. Y Clara Peters está jugando con esta idea en este cuadro, como lo harían también los coleccionistas, ¿no? Las conchas que veis en la parte inferior derecha son conchas exóticas, todas ellas. Se coleccionaban muchas conchas en Europa en ese momento, venían de África, de América, de Asia. Mucho coleccionismo de este tipo de objetos. Os enseño un cuadro de otro pintor, más o menos de la misma época que este, en la que veis pues, que está alardeando de la cosa que le hace a él una persona culta, cosmopolita, importante, que es su colección de conchas. Este cuadro es uno de los primeros bodegones de caza que conocemos, uno de los primeros bodegones que aluden al tema de la caza, que se va a poner muy de moda. Clara Peters pintó también el primer bodegón de pescado que se conoce, de peces, otro tema que se pondrá bastante de moda. Os comenté al principio que sabíamos poco de Clara Peters o Peters, que es como se debe pronunciar en neerlandés, pero hemos ido aprendiendo algunas cosas. Es una mujer pionera, porque es parte de la primera ola de pintores que se dedican a los bodegones, porque es capaz de hacer carrera en una profesión, en un mundo profesional en el que a las mujeres no les es fácil, lo hace con mucho éxito además. Dos de los cuadros que hemos visto están en la colección real española, que es una de las principales de Europa, ya en el siglo XVII. Y además dentro de los pintores de bodegones es innovadora pensar en lo que supone en un género nuevo, pensar qué se puede pintar y recordar que ha pintado uno de los primeros bodegones asociados con el tema de la caza que se conocen y el primer bodegón de peces que se conocen. Con eso lo dejamos y nos vemos en otro vídeo. Bien interesante lo que nos cuenta Alejandro y nos da oportunidad de ahora ver nuevamente esas obras, ya con este conocimiento de algunos de los elementos que los que componen, como este que vemos aquí, en donde nos comentaba de la importancia que tenía la sal en ese momento, pero además, bueno, yo no voy a repetir todo lo que ya escuchamos de Alejandro, sino más bien ese preciosismo o esa atención que Clara Peters pone en cada uno de los elementos, hablando precisamente de este recipiente donde se encuentra la sal, vemos la manera en que realiza el objeto, el salero, un salero totalmente diferente a los que conocemos en la actualidad, porque se tomaba la sal, como decía Alejandro, con el cuchillo, era como, se ponía como un montoncito, y ese es un elemento que vamos a encontrar en varias de los bodegones que veremos el día de hoy. Un salero de metal que está grabado también de una manera exquisita, y lo mismo sucede con algunos elementos que de hecho los vamos a encontrar no solamente en las obras de Clara, sino también en otros artistas, y que va a ser, nos da esa idea de que era parte de la vajilla que se usaba en esa época.
lo vamos a encontrar, por ejemplo, en este tipo de vaso que lo encontraremos en obras de varios artistas o este tipo de una especie de frutero también metálico. Observemos la manera en que recrea esta jarra magnífica, que pareciera como si fuera de marfil el material con la que está realizada y con algunos detalles metálicos como la tapa o adornos. Las tapas tanto donde se sirve el agua como la boquilla por donde sale esas dos tapas, además de los adornos que tiene en el manizal. Y también la manera en que recrea algunos de los elementos como estas aves que están ya sin piel, al lado de una tarta también ricamente realizada. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es esa manera de recrear estas aceitunas que tenemos la sensación de que podemos estirar la mano y tomar una de ese realismo que pone en este tipo de elementos o el pan, en fin. Esto es bien interesante porque nos da una idea de cómo estos artistas se especializan en este tipo de obras. Y entonces, como repiten y repiten y repiten, van adquiriendo un expertise magnífico en las calidades que transmiten a través de la obra. Por ejemplo, observen este tipo de material de la olla, de la palita esta con la que va a servir la fruta. Y nuevamente otra jarra también bellamente adornada. Como decía Alejandro, es la primera pintora que realiza bodegones con pescado. Aquí vemos los títulos son muy grandes, la mayoría están en el Museo del Prado. Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos, gambas, que es una obra de 1611. En este año hizo varias de sus obras, como esto también que lo comentó Alejandro, de un bodegón de aves, magnífico, pero ese cuidado, esa atención, que claramente es una tradición flamenca, esa atención por el detalle, por las texturas, por las calidades de todos los elementos, y que vamos a ver que seguirá y que continuará sobre todo en este periodo que se conoce como el siglo de oro neerlandés y toda esa parte del norte. Y vemos por qué, porque son escenas magníficas las que nos ofrecen estos pintores. En esta obra, que también comentó Alejandro, el detalle que vamos a encontrar es esto de que su imagen que se repite, bueno, aquí estaba una vez, dos veces, tres veces, aquí un poquito cuatro veces y cinco veces acá, en donde también está el reflejo de la ventana, que es la que ilumina, la que está iluminando el cuadro. Además de que también se repite este otro elemento, que también lo vamos a encontrar en varias obras de otros artistas, aquí con un plato de orejones, y vamos a encontrar también flores. Vemos cómo también es una gran pintora de flores, la vemos en esta imagen, y también en esta última que se cree que pudiera ser un autorretrato, aunque no hay documentación que lo sostenga. La obra está dentro de una colección particular y vemos que sí tenía algunas fallas en cuanto a la figura humana, y es esto que les digo, los pintores se estaban especializando en un tema. Y en el caso de Clara Peters va a ser en el bodegón.
y todo lo que se relaciona con el bodegón está perfectamente bien captado, las texturas de los materiales, las proporciones de los objetos, etcétera. No así en el cuerpo humano, en donde vemos una cara y unas manos demasiado grandes con respecto al resto del cuerpo. Sin embargo, eso no le resta que podamos reconocer que se trata de una pintora muy talentosa, y finalmente pues eso es lo que tenemos que ver en su obra. Ahora vamos con otro pintor que es Willem Claesson Heda, cuyos bodegones, ay, Dios mío, estoy sufriendo realmente con estas imágenes. Es un artista de esta parte. Vamos a encontrar a varios artistas cuyas imágenes son bastante parecidas. Son el caso de estos dos que vamos a ver ahora, que es Willem Claesson Heda, que es el primero, que va a obsequiarnos algunas imágenes bien interesantes, sobre todo con pocos elementos, algunos de ellos, pero a diferencia de Clara Peters, en el caso de estos pintores vamos a encontrar que no es una mesa puesta para que llegue el comensal a comer. Más bien es una mesa en donde ya se ha comido. No son mesas repletas de comida abundante, sino más bien restos de comida frugales. Y eso es bien interesante porque son obras que nos están invitando a reflexionar justamente sobre la fugacidad de los placeres humanos. Sin embargo, vemos imágenes apetitosas porque son muy delicadas. Por ejemplo, encontramos obras como esta, en donde hay pocos elementos, un vaso de vino medio vacío, frutas a medio pelar, jarras de estaño, cáscaras de nueces, pero vemos que aunque son triviales las comidas, pues resultan encantadoras por cómo lo representa y también por esa intención que tiene la obra. No nos está poniendo un bodegón como fue el caso de Peters para el comensal que va apenas a sentarse a la mesa, sino nos está presentando un bodegón con una intención, de alguna manera, de una lección de vida. Como nunca en la época barroca, el hombre va a ser consciente de la muerte. Y en ese sentido, este tipo de bodegones tenían además la intención de mostrar que estos placeres son fugaces, al igual que la vida, y tenía un poco la idea que se estaban planteando estos artistas. Algunas son escenas límpidas, algunas tienden a ser monocromática, tonos sobrios, utilizan el amarillo, el dorado, el castaño, verde, gris, un blanco plateado. En la pintura holandesa de su época se conocía, había como dos tipos de bodegón. El ontbijt, que era el bodegón de desayuno, y el bakketbij, que era el bodegón de merienda. Y algunos investigadores se refieren a este tipo de obras como banquetai monocromos, como unos banquetes monocromáticos. Y aquí nuevamente encontramos algo que comentaba Alejandro Vergara, varias cosas. Primero, vean aquí nuevamente el salero, que es un artículo precioso, metálico, también grabado. Este vaso que también lo encontramos en las obras de Peters,
y este elemento como una especie, como un dulcero o algo así, seguramente se abría en esta parte de aquí, que también lo encontramos con otro diseño, pero vean que se repiten algunas de las imágenes. Y vale la pena destacar las transparencias, las texturas de los elementos. Magnífico. Algo que destaca en las obras de este pintor es un cítrico para poner a medio pelar, ¿no? Como que medio pelaron el cítrico, comieron una parte y lo demás ya quedó ahí en la mesa. Otro bodegón es este de pastel con frutas y diversos objetos, en donde nuevamente es esa idea, no solamente de que ya se terminó de comer, que nada más se comió la mitad de esta tarta que se antoja comérsela, sino que además una de las copas está rota. Esto refuerza esto que les comento de la fragilidad de la vida, y que es un poco, esa es la simbología de esa copa rota, de la fragilidad a veces de un momento y de esa fugacidad. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo a veces tardamos en preparar una comida de gran gala? Pongamos, por ejemplo, la cena navideña, y personas llegan a tardar hasta 2, 3, 4 días para preparar una cena, cuando el momento de la cena se va sin mucho, 1 hora, y ya se terminó ese momento. O sea, es esa fugacidad lo que está planteando este tipo de artistas. Aquí esa cerámica tan valiosa y tan reconocida, que era en el momento. La cerámica va a ser fundamental en lugares, por ejemplo, como Delft, en donde inclusive inicia una fábrica de cerámica, van a crear su propia cerámica. Toda la cerámica, toda esta cerámica va a llegar de China, tanto a América como a Europa, y va a haber algunos lugares. Aquí en México está Talavera, que crea sus propios diseños, y en Holanda va a estar Delft, que va a crear también sus propios diseños, que son muy similares a lo que vemos aquí, y algunos otros diseños más. Una cerámica preciosista. Todos los elementos que conforman este tipo de obras tienen esa calidad. El siguiente artista es muy similar al que acabamos de ver, inclusive en el nombre es muy parecido. Pieter Claes. Él nació en Amberes, donde va a estar activo en 1620, y un año más tarde se va a instalar en Haarlem, donde va a desarrollar la mayor parte de su trabajo. Tanto él como el que acabamos de ver, Willem Claesson, son en los Países Bajos los más representativos pintores del onbijt, estos pequeños desayunos. Va a continuar esa minuciosidad y ese detalle que ya es una tradición pictórica inaugurada por los primitivos flamencos, y eso no se pierde en estas obras. Aunque los desayunos de Claes, como los de Gedda que acabamos de ver, se van a interpretar de una nueva manera, conocido como banquetes monocromáticos, ya que se sirven de estas paletas sutilmente monocromáticas en texturas y luces. En el caso de esta obra, por ejemplo, encontramos que vuelve al artilugio de los reflejos. En esta jarra encontramos parte de la mesa que se ve reflejada y una ventana. Esto del espejo, de los reflejos, va a ser a través de espejos o a través de utensilios como estos reflejantes,
que va a ser una constante en obras de este tipo de pintores. Al igual que Geda, el pintor anterior, este pintor, Pieter Claes, también va a representar mesas en donde ya pasó la comida. Es una mesa en donde acaban de comer y ya quedaron nada más ahí algunos de los elementos. Y llama la atención ese cuidado que tienen estos artistas para la representación de todos los elementos. Vean esta copa que la hemos visto, también se la vimos hacer a Rembrandt en esa obra de Judith que se encuentra ahí en el Museo del Prado. Las plumas este pavo real bellísimo, cómo pues, representa también las verduras, algunas que también van a ser naturalezas muertas, pero con ese sentido de vanitas, porque ya están empezadas a echar a perder. Esa es parte de esa esencia de la fugacidad del momento de la vida, lo que muestran estos bellísimos bodegones. Aquí vemos otro que está en el Museo de Arte de Copenhague, siguiendo las mismas características, y lo que podemos ver en esta obra es ese atento cuidado que tienen los artistas, y vemos cómo es que se especializaron porque recrean de una manera prodigiosa todos los elementos que constituye la obra, desde el bajomantel, que es una especie de tapiz, el cubremantel, que es esta tela blanca muy bien elaborada, por ejemplo, noten la canasta, las copas, y en este caso, vean qué hermoso salero, es una esculturita dorada, como si estuviera en una especie de altarcito, una cosa así, y en la parte de arriba vemos la sal. Esto nos da una idea de la importancia que tenía este elemento. Y el otro, que también lo comentaba Alejandro, es el cuchillo, que aquí nuevamente lo encontramos como protagonista, como parte del protagonismo de la mesa. Y este elemento que es para poner el aguamanil. Aquí es el aguamanil, es esta bandeja en donde con esa jarra se le echa agua y servía para lavarse las manos. Entonces un poco muestra todos los elementos con los que acudían a la mesa. Y aquí nuevamente se repite un poquito este concepto del salero con otro decorado, pero un poco esa idea del anterior. El cuchillo es prácticamente el mismo, este tipo de copas que nos hablan de esa vajilla que se utilizaba en el momento. Algunos de los platos vimos en la pintura de Clara Peters y también en la de Geda y ahora en la de Claes, que también era muy común este tipo de plato metálico, en donde encontramos aquí algunos elementos como el cangrejo, el pan ahí medio ya cortado y este cítrico, nuevamente con la cascarilla así ya un poco rebanada. En el caso de Claes, él seleccionaba objetos más sencillos que Geda, sus bodegones son mucho más sencillos, pero sus obras también tendían a ser más coloristas, más decorativas. Estos dos artistas son los que fundaron una tradición de naturalezas muertas ahí en Haarlem. Y también otro elemento que se va a dar y que se conoce también como naturalezas muertas o vanitas, son este tipo de imágenes que
serán muy comunes en la pintura barroca. Como les digo, el barroco fue un periodo en donde la gente como nunca tuvo esa conciencia de su mortalidad. Y en ese sentido se recrean estas imágenes generalmente con una calavera. En el caso de Claes, no solamente es la calavera, sino hay algunos otros huesitos humanos que aparecen aquí en esta vanitas. Vemos como probablemente una vela que se esté consumiendo aquí porque alcanzamos a ver el humo de la vela, un vaso pero volteado, en fin, algunos elementos, un libro, pero el libro bastante raído ahí, como que las hojas ahí ya como muy gastadas. Todo nos lleva a esa percepción de la fugacidad, de la frugalidad de la vida. Vanita se refiere a un texto del libro Eclesiastés del Antiguo Testamento que habla justo de la vanidad. Vanidad, todo es vanidad. Y por eso de ahí se toma el término vanitas para este tipo de naturaleza muerta. Cuando veamos un cuadro como este, en donde naturaleza muerta, son prácticamente todo lo que vemos aquí, incluyendo los instrumentos. Y una calavera, inclusive ahí con otros huesitos, estamos ante un cuadro de vanitas. Y esto era para recordarle a la gente y hacerla consciente de la fugacidad de la vida y de que la atención debiera de ponerla en realmente las cosas importantes en la vida y no dejarse llevar por cosas triviales. Esto va a estar muy en boga en la época barroca. Este cuadro es magnífico, sobre todo por las calidades que transmite y que recrea Claes, como la armadura, los instrumentos perfectamente bien elaborados, una factura magnífica, el sillón, la paleta, los pinceles, la calavera, esta esculturita con este muchachito que está ahí, algo sacándose algo de la planta del pie, los libros, en fin, todos los elementos que constituyen la obra realizados con una gran atención. Algunos de los artistas también se dedicaron a los arreglos florales. Es el caso de Ambrosius Bossart, que comenzó su carrera después de 1588 en Amberes. De 1593 a 1613 va a trabajar en Mildenburg y más tarde en Utrecht desde 1616, así como en Breda. Y se le considera como uno de los pioneros en el tratamiento de bodegones de flores, como género propio dentro del arte neerlandés. Por esa exactitud y ese equilibrio que sacaba en sus colores, se le puede comparar con el otro pintor contemporáneo del que hablamos en clases anteriores, que fue Jan Bruegel el Viejo, que colaboró con Rubens, porque eran los dos muy detallistas en cuanto a la confección de sus cuadros. El estilo que tiene Bochart fue desarrollado posteriormente por sus tres hijos, Ambrosius el Joven, Abraham y Johannes, así como por su yerno Baltasar. Y el museo, por ejemplo, Thyssen-Bornemisza de Madrid conserva un espléndido vaso chino con flores, conchas e insectos que está fechado alrededor de 1609. Este es el tipo de obra que realizaba Ambrosius Bossart. Bien interesante porque nos va a mostrar una serie de
de flores de diferentes épocas son arreglos florales que no se pueden conseguir en una temporada. Entonces él va haciendo estudios en cada temporada y luego en taller hace este tipo de composiciones que tiene flores que son arreglos que son imposibles de tenerlos al natural. Es el fundador de una familia de artistas dedicados a la pintura de flores. Este género va a conseguir su independencia justamente en este siglo y además va a ser muy apreciado en su tiempo porque gran parte de estos arreglos es muy novedoso y entonces va a ser un tipo de obra que va a ser muy demandada. Algo interesante en el caso de este artista es la manera como firma. Vean que lo hace igualito, le copia la firma a Alberto Durero, le pone la A, nada más que este es de Ambrosius, y adentro en vez de la D de Durero, pues le pone la B de Bochart. Pero es que curioso, ¿no? Porque se ve que estudió a Durero y miren, aprovechó y dijo, pues casi que son las mismas iniciales, pues lo ponemos igual. Y eso llama la atención porque de repente dices, ay, ¿a poco es de Durero? No, es Ambrosius Bouchard. Además, solía adornar este tipo de arreglos con mariposas o algunos otros animalillos como podemos ver en esta obra de una colección privada. Quizás una de sus obras más conocidas sea esta que está ahí en el Mauritshuis, en La Haya. Es una pintura muy colorida y tiene 30 tipos de flores. Es una de sus obras magistrales. Representa las flores de una manera meticulosa, de modo que cada una sea fácilmente reconocible. Y proporciona una visión general de las flores más bellas conocidas por el artista, incluido, como podemos ver, el tulipán, que todavía era una rareza en Holanda en ese momento. Y como la mayoría de sus ramos, los realizaba en bocetos separados que había hecho a lo largo del año y eso le permitía componer un ramo de flores que en la vida real no florecen al mismo tiempo. Es por eso que les comento, estos tipos de arreglos florales no existen en la realidad, porque están confeccionados por flores de diferentes temporadas y entonces no puede ser natural porque no pueden darse al mismo tiempo las diferentes variedades. Sin embargo, era un especialista en las flores, iba haciendo sus bocetos, tenía bocetos de todo tipo de flores, las estudiaba perfectamente y luego hacía sus arreglos. En este caso pone el gran carrón de flores en un quicio de una ventana y aparte podemos ver un paisaje como fondo. Estas pinturas fueron muy conocidas y muy estimadas por sus contemporáneos y se llegaron a pagar por ellas precios elevados, aunque su fama nunca llegó a superar al artistas como Jan Bruegel el Viejo, pero se posicionaron bastante bien y mucha de su obra más bien va a estar dentro de colecciones privadas. Aquí vemos ay, perdón, se me fue el dedito. Aquí vemos esta imagen en donde les digo, además de estas flores o de estas composiciones que hace en su atelier de los floreros, además les ponía allí algún animalillo o algún Van Osterwijk
que ella nació en 1630 en este lugar que se llama Nootdorp, que es un pueblo cerca de Delft, en Holanda. Su padre fue un ministro de la Iglesia Reformada holandesa y es quien la lleva siendo muy joven al taller del maestro pintor Jan David Sengems, y bajo la tutela de este artista va a desarrollar su interés por la pintura floral. A mediados de 1666 se traslada a Ámsterdam, donde al principio empieza a trabajar como asistente de un pintor de bodegones conocido que tenía buena clientela, que era Willem van Aalst, y a través de él obtiene su primer reconocimiento internacional por el príncipe florentino Cosme III de Medici en 1667. Pero además de que era una talentosa pintora, María también fue una sabia empresaria. Una vez que se instaló por su cuenta, consiguió los servicios de un agente en Ámsterdam para vender sus obras a los alemanes, o sea que se hizo de un marchante. Y fíjense, también le compraron obra Luis XIV de Francia, el Rey Sol, el emperador del Sacro Imperio Leopoldo I, Guillermo III de Inglaterra, Augusto II de Polonia, entre otros. O sea que fue una pintora reconocida en su momento. A pesar de todo esto y de que sus talentosas pinturas eran buscadas por holandeses y otros coleccionistas, ¿qué creen? Que se le negó la afiliación al gremio de los pintores. Sin embargo, eso no impidió para que amasase una gran fortuna, la que invirtió con fines caritativos, tal y como se documenta en algunos archivos en Ámsterdam, en donde en más de una ocasión rescató a soldados holandeses que habían sido capturados por piratas argelinos. Entonces, vemos que no solamente encontramos a una mujer, vamos a ver a varias mujeres que se destacaron en este arte de bodegones. Vimos ya a Clara Peters en un bodegón de mesa, por decirlo de alguna manera, y en el caso de María van Oosterweyck, de estos bodegones de flores, que tenía un talento también para sus composiciones magníficas, como este que vemos aquí, en donde vemos este florero precioso, negro, y vean cómo nuevamente lo utiliza para reflejar la ventana por la donde está entrando la luz. Además de algunas arañitas, algunos animalillos que encontramos ahí en la mesa, una mariposa, no sé cómo se llama este animalito, yo le digo helicópterito, pero no sé cómo se llama, bella, preciosa, todo el arreglo, la manera en que hace sus composiciones es muy bello. En 1689, Van Oosterweyck va a crear su última obra conocida, que es este bodegón que está presente en la colección de Su Majestad la Reina en el Palacio de Kensington, en Londres. La pintura, que es este bodegón con flores, insectos y una concha, fue adquirida por la colección real bajo el reinado de la reina Ana, así como otra obra que hizo Van Oosterweyck. Ella muere en su casa en Udam, Holanda septentrional, a unos 12 kilómetros al noreste de Ámsterdam, en 1693. Y tuvo un biógrafo que además fue biógrafo de otros artistas del siglo de oro neerlandés, que fue Arnold Houbraken, que elogia el trabajo de María. Sin embargo, no la consideró artista profesional a pesar de la larga suma de cuadros pagados por coleccionistas de la gran talla como los que mencioné anteriormente. Ese es lo malo de la época, que no consideraban a las mujeres que se merecían un lugar dentro de la historia del arte.
María creó pinturas florales y bodegones con temas alegóricos durante un periodo en que semejantes trabajos eran buscados por Centro Europa y fue considerada, junto a Ruiz, que veremos a continuación, como las más eminentes pintoras de bodegones de los Países Bajos. Además, ayudó a transformar un género de pintura de naturaleza muerta, pintándolas de manera realista al estilo de los trampantojos holandeses del siglo XVI, como podemos dar cuenta con esta obra, además de otras que son de pequeño formato. Esto era muy común en los artistas de la época, ya que las grandes obras tienden a restringir las compras a clientes más adinerados como las iglesias o el Estado. Y como no era el caso de Holanda, y lo comentamos al principio, se prefería mejor estos pequeños formatos que podían ponerlos como adornos en su casa. ¿Y quién no podría tener el adorno, este maravilloso bodegón floral que está hecho con un preciosismo maravilloso? Vean, por ejemplo, la mesa de mármol y tiene aquí una esculturita en la parte baja un bajo relieve, como una Venus reclinada, y además un florero también con unos niños en bajo relieve que llevan como como uvas, una higuera, que son los adornos del florero. Es magnífico, con un preciosismo, con un detalle que tenía esta artista. También a través del uso de elementos simbólicos, las pinturas de María van a reflejar temas normalmente asociados con la naturaleza muerta holandesa, como las vanitas, en las que el paso del tiempo van a ser representados a través de estas obras. En estas pinturas va a incorporar objetos con la intención de simbolizar justamente esa efímera naturaleza de la vida. Objetos como calaveras, catalejos, libros, guantes, comida parcialmente devorada, bolsas de monedas, insectos, hojas marchitadas y flores también, algunas que ya empiezan a marchitarse. Y también va a colocar, en este caso es interesante, alimentos como el maíz. Fíjense que vemos por aquí, vean aquí hay una mazorquita de maíz, lo cual estos alimentos fueron transportados desde América y eso demuestra esa importancia del descubrimiento y ese incipiente comercio que había en los puertos holandeses. Además de que también en estas obras va a usar como elementos una mesa bien, ya sea de madera o de mármol, como es este caso. Aquí también hay con un mapamundi con algunas figuras zodiacales. Todo lo que está en la obra se refiere a esa naturaleza efímera de la vida. María van Oosterwijk fue una mujer religiosa y entonces también solía representar simbólicamente eh, sus ideas, sus creencias en sus pinturas. Por ejemplo, en esta obra, el girasol, que es simbólico a postrarse ante Dios. Las uvas toman un significado religioso cuando son usadas para el vino de la Eucaristía. Incluso los colores son usados simbólicamente, por ejemplo, el blanco denota inocencia, el amarillo divinidad, el rojo martirio. Y en esta vanitas también hay una tabla que está simbolizando como la tabla de las leyes. Atrás de ella está ese girasol y justo se está postrando ante eso con esa idea de la importancia de la religión en este tipo de obras, que es una vanitas y que vemos por la calavera que se encuentra ahí.
María pintó un recurrente embellecimiento poético en sus naturalezas muertas. Por ejemplo, en varias de sus obras encontramos a la mariposa almirante rojo, que es esta que vemos aquí, que también se conoce como Vanessa Atalanta, y que aparece en varias localizaciones en sus obras. Y también a veces la mariposa descansa o en un tallo de una flor o sobre un libro, sobre la mesa, en este caso sobre la mesa. Y la mariposa es usada también como recurso para atraer la atención del espectador a la pintura y a la visión artística de esta artista, porque también son símbolos de la resurrección de Cristo, la mariposa. Y en ese sentido también ella le daba como esa acepción. Y llegando a nuestras últimas artistas, encontramos a Rachel Ruiz. Ella pintó, fíjense, más de 200 cuadros. Algunos se vendieron por cantidades elevadas. Trabajó para la aristocracia, para la alta aristocracia, y fue alabada por artistas y poetas de su tiempo. También Ruiz se va a especializar en el género del bodegón de flores y, a diferencia de otras mujeres de su tiempo, pudo compaginar su faceta artística con su vida familiar. Se casó con un pintor y tuvieron hasta 10 hijos. Tuvieron un taller en común y trabajaban juntos. Rachel Ruiz nació el 3 de junio de 1664 en La Haya. Era hija de María Post y Frederick Ruiz. Él era botánico, era profesor de anatomía, y entonces, desde pequeña, en su casa pudo observar esqueletos de animales, minerales, un amplio catálogo de flores y plantas, y pronto las empezó a pintar en sus cuadernos, y que fue perfeccionando gracias a las indicaciones de uno de los pintores más prestigiosos de su tiempo, que fue Otto Marseus van Schreck. Cuando tenía 15 años, se incorpora como aprendiz al taller de otro destacado pintor con el que estudió María van der Weist, que es Willem van Aalst, con el que continuó estudiando durante 4 años hasta que muere este artista en 1683. Entonces su estilo va a ser muy similar al de María, como podemos ver en esta pintura, pero va a tener un gran cuidado en esos animalillos, porque como vean qué manera de hacerlos perfecto. Aquí vemos la firma del artista aquí en el canto de la mesa. Sus obras son verdaderamente bellas, con un cuidado. Aquí vemos una abejita que está polinizando una flor. Algunas flores ya están empezando a marchitarse. Cuando tenía ya 18 años, ya se había convertido en una joven pintora capaz de vivir de la venta de sus cuadros. Así lo va a hacer durante los siguientes 10 años, hasta que antes de cumplir los 30 es que se casa con este pintor que se llamaba Juriaen Paul, y ya convertida en una mujer casada y madre de 10 hijos, continuó pintando junto a su marido. En 1701 los dos ingresan en el gremio de pintores de La Haya. Era una pareja muy respetada en los círculos artísticos. Trabajaba de manera intensa para hacer frente a las demandas que no paraban de crecer. Y sus cuadros, que están plagados, como podemos ver, de estas hermosas flores, generalmente sobre un fondo oscuro, bueno, pues eran las delicias de los compradores, porque los disfrutaron tremendamente. Y a diferencia de tanto de Bouchard como de María, encontramos en algunas composiciones de Rachel Ruiz ya como un estilo bastante personal, porque, por ejemplo, esta obra no es un florero, es el suelo del bosque. Es un bodegón de flores, pero es el suelo de un bosque.
Es decir, no está ya con esa idea del florero sobre una mesa, sino que va más allá y empieza a crear hay variaciones y crea un estilo más personal. Aquí podemos ver otra obra que, si bien está sobre una mesa, son unas flores más bien que ha colocado sobre la mesa, en donde también encontramos una mariposa, otro animalillo como el helicópterito que está ahí posado en una flor blanca, en donde también hay como una especie de abejorrito. En 1708, el elector palatino Johann Wilhelm requirió de sus servicios en Düsseldorf, a donde viajó de manera periódica hasta la muerte de este elector en 1716. Rachel continuó pintando hasta los 83 años, momento en el que su avanzada edad le impidió continuar, aumentando la larga lista de cuadros que pintó desde que empezara su carrera artística. 3 años después, el 12 de agosto de 1750, fallecía Rachel en Ámsterdam. Aquí vemos otro bello arreglo, una rama rosa con escarabajo. Nuevamente no es un florero, sino que una rosa con todas las espinitas que vemos aquí en su tallo. Un escarabajo también tenía ese detalle de los animalitos que pintaba con gran calidad. Es uno de sus bellos trabajos. Y ella tuvo una hermana menor, que era Ana Elizabeth Ruiz, que también le dedicó un poco de tiempo un poco de tiempo de su vida a la pintura. También pintó el mismo estilo que Rachel, con los mismos temas: flores, animalitos pequeños, algunas frutas. Pero en el caso de Ana, raramente firmó su trabajo y únicamente hay un número pequeño de pinturas que se pueden atribuir con certeza a su pincel. Pero además pintó poco tiempo, porque cuando se casa con un comerciante de pintura que fue Isaac Hellenbruck, dejó de pintar, y después que muere su esposo, se va a continuar con el negocio de la pintura con su hijo, pero a la venta de pintura, no a pintar. Murió cuando tenía 87 años también en Ámsterdam. Y esta obra es parte de su corpus, un bodegón de flores en un jarrón de cristal, que está en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. El estilo es muy similar al de su hermana Rachel. También hizo algunos bodegones, esta pintura de frutas con una mariposa y una cucaracha, qué espanto. Fue vendida en una subasta recientemente en el 2007 y alcanzó un buen precio. Y nada más como detalle, les comento que en esta época se va a poner muy de moda el trampantojo, este tipo de imágenes que encontramos, pintores como ahorita les digo el nombre, Cornelis Norbert Himbrecht, que hace este tipo de obras que van a ser súper famosas, o sea, las va a vender muy bien porque gustan mucho a la gente. Y son cantidad de detalles, o sea, todo lo que encontramos aquí es pintura. Esto es lo que conocemos como trampantojo, esa ilusión de que estamos viendo los artículos
como si estuvieran ahí pegados o como en el lado de la izquierda, como si estuvieran ahí puestas la libreta, el collar, el peine. No, todo es pintado, pero con una tal realidad que pareciera que podemos estirar el brazo y poder tomar cualquiera de los elementos que se encuentran en estos cuadros. Vean, todo es pintado, una ventana o una vitrina más bien, y puedes abrir la puerta y hay unos cajoncitos en la imagen izquierda. Es como una alacena en donde adentro encontramos unos cajoncitos, una bolsa con monedas, y en la parte de afuera está la llave con que se puede cerrar aquí esta especie de vitrina, y están puestos ahí alguna revistita, un periódico, unas hojas, una pluma, pero pluma, nunca mejor dicho, pluma de verdad, pero pluma con la que también escribían, un reloj, varias cosas, o también otra especie como de alacena que encontramos del lado derecho, en donde también en la parte de la puerta eh, ponían esta especie de, era una especie como para poder almacenar ciertas cosas de higiene personal, como el pie, el peine, la brocha para rasurarse, y bueno, lo que no, las tijeras, lo que de repente tenían a la mano, iban y lo ponían ahí en este lugar. Una vanitas que encontramos en el lado izquierdo con algunas figuritas de retrato en óvalo. Claramente vemos ahí un espacio del pintor. Está pintando una vanitas y vemos cómo no ha terminado de tensar el lienzo sobre el bastidor. Y en el lado derecho, pues un tablero en donde va colocando algunas hojitas. Esto nos recuerda un poco, pues algún almacén o algo así en donde iban colocando facturas o notas, etcétera, y lo toma como un retrato. Cornelis Norbertus Ginzbrecht y otros artistas como él van a ser muy asiduos a este tipo de imagen de trampantojo que entra de alguna manera dentro de lo que es la naturaleza muerta y el bodegón. Y bueno, pues con esta imagen terminamos esta clase. ¿Qué les pareció? Déjenme, me salgo.